Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. Seguimos con las mejores muertes de Shingeki no Kyojin y por fin hemos llegado a la de Mike Zacarías, una de las más crueles y gráficas de toda la obra. Como siempre, antes de empezar, es mi deber recordaros que tenéis otros 3 vídeos más en la lista de reproducción que estaréis viendo ahora por arriba. Así que ya sabéis, a verlos todos si todavía no lo habéis hecho. Vamos allá. Cuando el bueno de Mike apareció por primera vez, seguramente a muchos los dejó pensando que no era más que un bicho raro. Y es que eso de oler a la gente que acabas de conocer no es que sea algo muy normal. Y todavía menos si justo después de hacerlo esbozas una sonrisilla de pervertido. Eso es ya lo más. Pero bueno, aquí tenemos un buen ejemplo de por qué nunca debemos juzgar un libro por su portada. Mike era en realidad un soldado de élite. Un líder de escuadrón, ni más ni menos. De hecho, estaba considerado como el segundo miembro más fuerte del escuadrón de reconocimiento, solo por debajo de Levi Ackerman. Lo que significa que su técnica e intelecto estaban muy por encima de soldados tan top como Petra o Luo. Estamos hablando de un tipo valiente como pocos, un verdadero líder y estratega cuyos fuertes ideales lograron dar forma a una creencia, a una especie de lema. Aquel que rezaba que la humanidad solo perdería el día que dejaran de luchar. Pero su protagonismo no daría verdadero comienzo hasta pasada la primera temporada animada. Tras los eventos que llevaron a la cristalización de Annie, Erwin dio la orden de mantener aislados a todos los cadetes, pues como ya vimos en el vídeo anterior, el comandante sospechaba que tanto el titán colosal como el acorazado se encontraban escondidos entre ellos. Aunque una vez descubierta la identidad del titán hembra, la sospecha se convirtió más bien en una total y absoluta certeza. Y con esto en mente, los elegidos para monitorizar a los cadetes fueron Mike y sus subordinados. Si lo pensamos bien, esta misión era prácticamente un suicidio. Como casi todos los planes urdidos por Erwin, de hecho. Que Annie hubiera sido capturada era algo que con toda seguridad pondría contra las cuerdas a los otros titanes cambiantes. Habiendo despojado a los cadetes de sus equipos de maniobras, el escuadrón pretendía asegurarse de evitar una situación similar a la que vivieron con Annie. Y es que si esta no hubiera tenido el equipo de maniobras tridimensional que le robó a Marco, no solo no habría podido escapar en el bosque la primera vez, sino que además los miembros del escuadrón de Levi todavía seguirían vivos. Pero esto no pasó inadvertido para Reiner y Bertholdt, los cuales estaban visiblemente nerviosos al saberse rodeados de soldados armados pese a encontrarse entre las murallas y en teoría a salvo de los titanes. Era muy evidente que los del escuadrón estaban tratando de arrinconarlos. Y si lo pensamos fríamente, el plan era muy inteligente. En lugar de atacar o confrontar directamente a los cadetes, Erwin trató de tomar un enfoque más pasivo, pero muchísimo más efectivo. Para que nos entendamos, lo que hizo aquí el escuadrón fue levantar una cárcel sin barrotes. La idea consistía en desgastar al enemigo. No tenían ninguna prisa en abandonar el lugar, pues sabían que era cuestión de tiempo que los guerreros marleyanos se acabaran delatando de alguna forma. Y de hecho, es lo que estaba a punto de ocurrir. El peor escenario posible hubiera sido que alguno de los titanes decidiera transformarse para escapar de allí, lo cual hubiera terminado con la muerte de probablemente todos los que se hallaran en la zona. En este caso, aunque la pérdida de vidas hubiera sido enorme, la humanidad hubiera podido conocer las identidades de los otros 2 cambiantes tras hacer un reconocimiento de los cadáveres. Sin embargo, lo que iba a pasar también había sido previsto por Erwin. Y es que Reiner ya estaba intentando trazar un plan de huida junto a Connie y Sasha. Para los cadetes inocentes, permanecer encerrados en aquel lugar era ciertamente muy aburrido, pero a priori no tenían ninguna razón de peso para querer irse. Y este hecho implicaba que los primeros en abandonar el lugar serían automáticamente identificados como la amenaza. Por supuesto, aunque el plan era muy bueno, seguía teniendo más agujeros que un queso. Se trataba mayormente de una apuesta, una que dependía enormemente del autocontrol de Reiner y Bertholdt, porque imaginad que no hubieran sido ellos los primeros en marcharse. Era poco probable, claro, pero podía pasar. Sea como sea, al final el plan hubiera sido todo un éxito, de no ser porque tanto Sasha como Mike advirtieron la súbita presencia de titanes dentro de los muros. La primera lo hizo haciendo uso de su superoído de chica patata, y el segundo gracias a su fetiche de estar oliendo todo lo que se mueve. No, en serio, el tipo tiene un verdadero superpoder. Esa nariz puede oler titanes a kilómetros, lo cual me genera una inquietud. ¿A qué demonios olerán los titanes? A vainilla seguro que no, eso lo tengo claro. Antes de seguir, quiero haceros una pregunta. Si en aquel momento no hubieran aparecido los titanes, los guerreros seguramente hubieran huido junto a Connie y Sasha. Así que, ¿qué creéis que hubiera pasado con ellos dos? ¿Pensáis que Reiner y Bertholdt los hubieran matado tal y como tuvieron que hacer con Marco en el pasado?
¿O por el contrario, creéis que los hubieran dejado vivir separándose de ellos en algún momento? Decídmelo en los comentarios o por el Discord si lo preferís. De vuelta a Mike, lógicamente da por hecho que el enemigo no podía encontrarse entre los cadetes, pues necesariamente para que los titanes pudieran encontrarse allí, el enemigo tendría que haber destruido el segundo muro a la fuerza. Aquí tenemos un detallito, una perlita de esas que solo pueden apreciarse bien en retrospectiva. Y es que cuando Nanaba les cuenta la mala noticia a los cadetes, todos muestran una esperable expresión de terror en sus rostros. Pero mirad la cara de Reiner por un momento, porque para él la causa de sus miedos era una muy distinta. Y es que el hecho de que hubiera titanes adentro de los muros quería decir que ya no estaban solos. Aquello solo podía ser obra de Zeke o de Pieck, por lo que era fácil deducir que a los ojos de Marley, Reiner y los demás habían fracasado en su misión. Esto nos hace suponer que aquí Reiner ya se tenía que estar imaginando que iba a ser devorado por otro guerrero, así que como para no estar asustado. Tras esto, Mike demuestra que su sentido del olfato estaba todavía más roto de lo que pensábamos al ser capaz de distinguir el número exacto de titanes que tenían enfrente. Casi nada. Lo siguiente era organizar a todos en varios grupos para recabar toda la información posible. Mike sabía que entrar en combate no tenía sentido, por lo que centra sus esfuerzos en el reconocimiento. Lo primero y más importante de todo era identificar la fuente del problema, así que destina al grupo con mayor número de integrantes hacia el sur con la misión de localizar la supuesta brecha en el muro Rose, y para ello cuenta con la presencia de Connie para que les hiciera de guía, siendo que su aldea natal se encontraba en aquella dirección. Aquí, de nuevo, vemos cómo Reiner se ofrece a acompañar a su amigo, camuflando sus verdaderas intenciones de reunirse con los de Marley. Y lo hace muy bien, ya que incluso le pregunta a Bertholdt si quería acompañarles, como si no fuera obvio que el pobre no tenía más remedio. Por fin los distintos grupos se separan y aparecen los titanes. Pero había algo extraño. Por alguna razón, todos corrían en dirección a los del escuadrón y además muy rápido. Por descontado, esta anomalía se debía a que los titanes estaban bajo el control de Zeke Yeager, y la orden era la de matar humanos a diestra y siniestra. Pero ahí estaba Mike para salvar el día, y sin dudarlo ni un segundo, emprende una acción heroica al atraer a los titanes hacia él. No obstante, este acto estaba lejos de ser un sacrificio. Mike era realmente muy fuerte, y sabía que estando en terreno elevado podría encargarse de todos él solito. Tanto fue así que se bajó a 5 titanes tranquilamente. Y es que, gente, los Ackerman poseían una ventaja innata. Pero ojito, porque que un simple humano sin poderes fuera capaz de lograr tal hazaña era algo totalmente fuera de lo común. Mike era verdaderamente el ser humano corriente más fuerte de todo Paradis. Y habiendo conseguido comprarles el tiempo suficiente a sus compañeros, decide no arriesgarse a luchar contra los titanes restantes. Lo único que le quedaba por hacer era recuperar su montura y salir de allí echando leches. Pero como ya todos sabemos, el extraño titán peludo que pasaba por allí no iba a permitirlo. Y cuando el caballo acude a la llamada, Mike se queda totalmente perplejo ante la imagen de aquel titán levantando al caballo en el aire. El impacto causado por el choque del animal contra el edificio derriba a Mike del tejado con tan mala suerte que es interceptado por uno de los titanes, el más chiquitito de todos y que posiblemente, antes de ser un titán, fuera un niño o niña procedente de la aldea de Connie. Y como no podía ser de otro modo, no pierde la oportunidad de comenzar a devorar al soldado por los pies. En ese momento, el terror y la ansiedad se apoderaron de Mike. Incapaz de pensar o defenderse, sin aliento siquiera para lanzar un grito de socorro, el hombre más fuerte iba a perecer del mismo modo que tantos otros. O al menos eso es lo que él creía, pero desgraciadamente el destino le tenía reservada una muerte aún peor. Y es así como el titán bestia detiene al pequeñín haciendo uso de una voz de ultratumba capaz de congelar la sangre. Este momento es idéntico al que vivieron los del escuadrón de Levi. Todos estos soldados murieron por la misma razón. Murieron porque no sabían nada sobre los titanes. Así como Petra y compañía fueron incapaces de adivinar el tiempo que el titán hembra necesitaba para regenerarse, Mike nunca podría haber imaginado que un titán le lanzaría un caballo. Y ya ni hablemos de que uno de ellos fuera capaz de hablar. Esto tiene una importancia narrativa enorme, pues sería solo cuestión de tiempo que todo pegara la vuelta. Cuando Isayama nos mostró el asedio a Liberio por parte del escuadrón de reconocimiento, no se olvidó de aquellos que perdieron la vida enfrentando a los cambiantes en Paradis. Y prueba de ello es la escena en la que Porco Galliard se lo hace encima.
Los guerreros que se quedaron en Marley no tenían ni puñetera idea de lo que suponía enfrentarse a soldados con armamento antititanes. Y la diferencia entre ellos no se encontraba solamente en la experiencia de los reclutas. La clave estaba en toda la información que habían logrado obtener gracias al sacrificio de otros. Con lo habilidoso que era, si Mike hubiera tenido conocimiento sobre las habilidades del titán bestia, es incluso posible que se lo hubiera podido cargar ahí mismo. Esa es la peor parte. El saber que su caída no se debió a su falta de fuerza. En los momentos previos a su muerte, Mike asistió incrédulo a un fenómeno sin precedentes. Totalmente paralizado, experimentó cómo las palabras del titán bestia extendían el miedo por todo su cuerpo. Hecho un ovillo y asustado como un infante, Mike permitió al titán obtener el núcleo de su equipo de maniobras. Pero justo en ese instante recordó las palabras que le dedicó a Nanaba cuando trató de insuflarle ánimos ante aquella nueva crisis. La humanidad solo perdería el día que dejaran de luchar. Y Mike no podía rendirse y traicionar sus ideales. Su corazón seguía latiendo. Aún no había llegado el momento de bajar la espada. Pero ¿qué podía hacer? Ni siquiera podía moverse. Sus piernas estaban destrozadas. Lo único que permanecía intacto era su voluntad de hierro. Pero lamentablemente, la voluntad por sí sola no era capaz de ganar una batalla tan desigual. Ser capaz de sobreponerse al trauma requería mucho coraje. Mike fue fuerte hasta ese punto, pero al final se arrastró por los suelos y rogó por su vida como todos los demás. Porque no importa ni quién ni qué fuimos en vida, en la muerte todos somos iguales. Y entre desgarradores aullidos, abundantes lágrimas e incesante dolor y agonía, Mike fue brutal y cruelmente despedazado a manos de los titanes de Zik. El mayor de los Jäger ni siquiera tuvo que ensuciarse las manos. Lo único que desprendía su mirada era indiferencia, una infinita falta de apego hacia la vida ajena. Este era el titán bestia. Este era Zik Jäger. Un asesino de masas que arrasó a pedradas países enteros con tal de lograr cumplir su meta. Y este fue Mike Zacarías. Un noble soldado que murió protegiendo a sus camaradas y al resto de la humanidad. Un cadáver más que descansaba en lo alto de la montaña de cuerpos que se amontonaban bajo los pies de Erwin Smith. Y con este amargo sabor nos despedimos por hoy, gente. En la siguiente parte creo que ya será el turno de Nanaba, Gelgar y básicamente todos los que perdieron la vida en el castillo de Utgard. Por cierto, debéis saber que ahí se encuentra mi muerte favorita de todas, así que no os lo perdáis. Muchas gracias, como siempre, y ¡chao!